Eco. Muy bien. Entonces, vamos a nuestras diapositivas. Hoy día está medio aburrido esto, ¿eh? Pero vamos a terminar. Vamos a terminar. Entonces, ay, pero yo quería aprovechar, miren ustedes, se me fue justo en la pausa se agotó la pila, la batería. Ha cambiado, facilísimo, no se hace problemas. Entonces tenemos esto, la regla del remate, ¿no? La regla del remate puede ser postor, cualquiera, en línea de principio, cualquiera es sujeto de derecho, si es un incapaz, que no puede actuar por sí mismo, una persona jurídica, cualquier otro, actuará a través de su representante como cualquier sujeto en cualquier acto, ¿no? Puede participar todos los que no estén impedidos. El impedido por el propio CPC es el ejecutado. El impedido por el Código Civil, estos son esos sujetos ahí indicados en lo que sea pertinente, extendiéndose a sus parientes, cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad. Por lo tanto, lo que habría que exigir es que por lo menos el que participa como postor en un remate llene una declaración jurada diciendo no estoy impedido, pero ni siquiera eso se hace. Por lo menos para exponerlo, ¿no? Para exponerlo a un delito de falsedad genérica, pues, ¿no? Al menos ya. Al menos eso para que no participen los vivos, ¿no? El que ha tasado y sabe por interpósita persona, mira, esto está buenísimo, ¿no? Está buenísimo, lo he tasado bajito para eso, ¿no? Y cosas así. Que no ocurran estas cosas, o tratar de minimizar la posibilidad, hasta donde sea posible, minimizar la posibilidad que esto ocurra. Ahora, hay unas reglas que expresan esta idea de que hay que obtener el máximo producto posible con el menor sacrificio para el ejecutado y también con la menor onerosidad de la ejecución. Habría que agregar estos criterios que son de economía doméstica, ¿no? No de alta economía, sino de lo que es la economía de casa, ¿no? Que está expresada en estos incisos 2 y 3 del artículo 736. Esto es para la eventualidad que el objeto del remate sea más de un bien. Esto es de cotidiana aplicación en los últimos tiempos, en donde se ha difundido, cuando empezamos el boom inmobiliario en el Perú, a través de las edificaciones masivas, pues es normal que uno adquiera no solamente un departamento, sino además su depósito, el depósito, más grande o pequeño que sea, y estacionamiento. Es usual, digamos, pero registralmente son unidades independientes, ¿no? Y unidades inmobiliarias independientes, o sea, el depósito, el estacionamiento, cada uno tiene su propia partida registral, obviamente el departamento cuando se independizan, ¿no? Y esto pues puede significar que el embargo por el contrario, para el embargo, que cuando estamos sobre todo en una ejecución hipotecaria, lo hipotecado sean las tres cosas, ¿no? Lo hipotecado sean las tres cosas. ¿Por qué? Porque si bien constituyen son registralmente unidades inmobiliarias independientes, las unifica la finalidad. Yo tengo el estacionamiento relacionado con un departamento, tengo el depósito que es el depósito del departamento. No tendría mucho sentido que uno adquiera un depósito en otro edificio, ¿no? No, es depósito donde pongo mi bicicleta, donde pongo mis trapos, donde pongo lo que sea. Esa es la cuestión. Pero ¿qué ocurre si es que
se van a rematar los 3 bienes. Esto, la pluralidad de bienes, sobre todo se piensa en los muebles, ¿no? Se remata todas estas carpetas, el escritorio, una serie de cosas, es una pluralidad, ¿no? Digamos, ¿no? Pero es cualquiera de los casos, bienes, muebles o inmuebles. Cuando el remate comprenda más de un bien, se dice, se debe preferir a quien ofrezca adquirirlos conjuntamente, siempre que el precio no sea inferior a la suma de las ofertas individuales. Esto calzaría perfectamente tanto para el caso que les he puesto de los inmuebles como en el caso, ¿no? En el caso de los muebles. Y la idea de fondo, ¿no? Es facilitar las labores de ejecución. Yo prefiero al que ofrezca comprar el departamento su depósito y su estacionamiento conjuntamente. ¿Ah? Ese ha de ser preferido, ¿no? Ese ha de ser preferido. Pero luego, siempre que el precio no sea inferior, o sea, el producto a obtener en la oferta, no sea inferior a las ofertas individuales. Perfecto, ¿no? Esto es una buena idea, difícil de practicar. ¿Por qué? Porque normalmente hay un solo postor. Porque si hay 2 postores, si hay 3 postores, a lo más. Y entonces no se da pero la idea es esta, ¿no? La mayor facilidad. Yo hago la oferta más alta por los 3 bienes, una oferta por la adquisición de los 3 bienes, en la hipótesis que sean 3, y hay postores individuales por cada bien. Tendrían que ellos hacer su oferta y a ver si todo sumado es más conveniente venderlos, enajenarlos individualmente a cada postor interesado o globalmente al postor que hace la oferta por la adquisición de los 3. Esta es una operación compleja, ¿no? Que depende de muchas variables que se pueden presentar, de que haya postores individuales, pero sería poco raro que esto ocurra, pero puede pasar. Y esto estaría en las manos de quien hace la operación de remate, que es un ser humano, ¿no? Este humano, que es el martillero público. Pero esto es prácticamente imposible en el remate electrónico, por más que han implementado el remate electrónico múltiple. En la generalidad de los casos, ahorita vamos a navegar un poquito, lo que pasa es que quiero terminar toda esta parte para luego ir a ver los avisos, ¿no? Y no perdernos en ello. Entonces, la idea que subyace, por eso pongo las buenas intenciones, es siempre obtener el producto más alto. Pero esto es impracticable. No digo imposible, es difícilmente practicable porque no hay postores que se lancen así o porque hay obstáculos institucionales, que es que se remata bien por bien, que es lo que normalmente ocurre en el remate electrónico. En el remate electrónico, el remaju se remata por un lado el departamento, por otro lado el depósito y por otro el estacionamiento. Entonces eso ya prontamente deja en la nada esta disposición. Pero también en la nada puede quedar en el remate presencial. Pero la idea es potencialmente se puede, ¿no? Potencialmente se puede. Y la disposición número 3 sí es impracticable. Es muy bien intencionada, pero impracticable. Lo único que hay de esa idea, hay que obtener el máximo producto con el menor perjuicio para el deudor. Cuando se remate más de un bien, el acto se dará por concluido bajo responsabilidad cuando el producto de lo ya rematado es suficiente para pagar todas las obligaciones exigibles en la ejecución y las costas y costos del proceso. Revisamos lo mismo, el departamento, el garaje, ¿no? el estacionamiento y el depósito. Esto debería significar, si una vez vendido, enajenado digamos,
el depósito y el estacionamiento, se obtiene lo necesario para satisfacer al acreedor en todo lo debido. Entonces no debería rematarse el departamento, o viceversa, rematado el departamento, ya no hay necesidad, y obtenido lo suficiente, ya no hay necesidad de rematar, ¿no? De rematar el depósito y el estacionamiento, o al menos uno de ellos. Pero esto se enfrenta, digamos, ni cuando fuera posible, esto no es posible cuando se rematan individualmente a través del remate electrónico, esto no es practicable, porque no existe el dato para detenerse. El dato para detenerse es la cantidad que comprende lo debido, costas y costos del proceso. ¿Por qué? Todas las obligaciones, el íntegro de lo debido. Se me debe 60 y se ha obtenido ya 64. Ya no vamos a seguir rematando bienes, ¿no? Se me debe 60 por todo concepto, pero ese todo concepto comprende los conceptos accesorios y los conceptos de costas y costos que todavía no se sabe cuántos son, y ni siquiera hay una preliquidación. Es decir, esto no puede ponerse así, ¿no? El legislador. Por eso yo les he advertido, la regulación de la ejecución es lagunosa, le faltan partes. Y si uno pone este inciso 3, tiene que poner los elementos que diga cuando se remata más de un bien, antes del remate se efectuará una preliquidación de todo lo debido. Porque si no hay forma de detenerse, ni la inteligencia artificial podría defenderlo, porque no le falta el dato, ¿no? Digamos que tengamos un remajo con herramientas de inteligencia artificial. Necesita el dato de saber cuándo me detengo. En el remate presencial por martillero, pues el martillero debería tener el dato cuando me detengo, pero no lo tiene, por lo tanto, es impracticable. Es lo que se suele llamar un saludo a la bandera, nada más. Única expresión de la justicia de la ejecución. ¿Para qué vamos a rematar más bienes de los necesarios para satisfacer en todo lo debido al ejecutante? ¿Qué viene después? Vamos a hacer todo esto. Después vamos a ver, en todo caso lo hacemos la próxima semana. Quiero terminar toda la parte y nos vemos un poquito de los avisos y nos vemos un poquito del remajo. La frustración del remate por falta de postores. ¿Qué pasa si no hay postores? Pues si no hay postores, en primera convocatoria, porque se puede hacer hasta 3, en primera convocatoria la base del remate de las 2/3 partes del valor de tasación. Eso es lo que representa la postura mínima, ¿no? Si en primera convocatoria no se presentan postores, se convoca a una segunda en la que la base de la postura se reduce un 15%. O sea, a ese valor del 2% del valor de tasación, voy a remajar un ratito para tener unas cifras, para que lo veamos en concreto. Ahí. Activa la función de imagen en imagen. No sé qué quiere esto. Permitir esta vez. Vamos a ver. Imagen en imagen. No sé. Bueno, aquí tenemos, ustedes entran al remajo. Vamos a ver un remate, pero un remate futuro. ¿Qué es lo primero que sale? Este está en proceso y aquí está el aviso, para que vean ustedes las cantidades. Esta es una convocatoria próxima, ¿no?
Pero miren, para que quiero que vean esto, ¿no? Quiero que vean la secuencia. Se llega a ver, ¿no? Ahí, aquí lo que me gusta. El valor de tasación en soles 96.000. No sé qué rayos es esto. Acciones y derechos del bien inmueble ubicado en la urbanización, bla, bla, bla. Pisco. Pisco. Es pisco, ¿ya? Es poquito, vale poquito. Bueno, 96.395. Es el valor de tasación. La base del remate, esto es la primera convocatoria, en primera convocatoria es 64.263. Esas es las 2/3 partes del valor de tasación. Pero si se frustra el remate por falta de convocatoria, por falta de postores en primera, se reduce un 15% más de esa ya reducida suma. Y se reduce, mire, a 54.623. Porque esto hay que verlo en números para entenderlo. ¿Eh? Y si en tercera convocatoria, si en segunda tampoco asiste nadie, se reduce en otro 15%. A lo que en el concreto significa 46.430. Estamos por debajo del 50% del valor de tasación. ¿Les parece razonable? No. Está forzado. Mi concepto está mal. O sea, esto no responde. Esto es ficticio. Están partiendo de la idea es que si la gente no ha participado es porque la base está alta. Y eso no necesariamente es así. Si yo sé las reglas de juego y me espero, ¿por qué voy a ir a la primera si puedo ir a la segunda? ¿Y por qué voy a ir a la segunda si puedo ir a la tercera? ¿No? Y si eso es un círculo vicioso. Bueno, pero yo quería hacerles ver en el concreto, ¿no? En el concreto, lo que significa... Ah, se me ha quedado acá, mire. Mire cómo se mira. Hace todo doble, doble, doble. Qué interesante. ¿Ah? Qué interesante. Pero te voy a minimizar. Ay, pero si lo cierro después ya no me aparece. Bueno, no importa. No me importa. Entonces tenemos esto de que si en segunda o en tercera no concurren postores, ¿qué ocurre? Si es en segunda, hay que convocar a una tercera. O sea, si es en primera, se convoca una segunda, si es en segunda, se convoca una tercera. ¿Y qué es lo que hace el genio legislador peruano? O sea, piensa que ello se deba a que la base del remate, ¿no?, está muy alta y entonces hay que incentivar bajándola. ¿Y qué es lo que reduce? La publicidad. O sea, no es un problema de que no llegó a quienes debía que llegar. No, es que habiendo llegado a todos los interesados, no han decidido no participar porque la base está muy alta. Esto es lo que presupone, es lo que se infiere lógicamente de, no es un problema de publicidad, es un problema de base para hacer postura muy alta, entonces hay que reducirla y se va reduciendo así. Y reduce la publicidad. La segunda y tercera convocatoria se anunciará únicamente por 3 días si se trata de un bien inmueble y por un día si es un bien mueble. O sea, no han pensado que ha fracasado el mecanismo para llegar al destinatario, sino que han pensado que es un problema de que la base está muy alta. Y esto no es así necesariamente, ¿no? Lo cierto es que aquí están volviendo realmente la enajenación en un remate, ¿no? O sea, en el sentido de que se malbaratan los bienes en un sistema perverso en virtud del cual un bien que probablemente si se enajenara de manera privada o se obtendría una determinada suma, que es lo que debería establecerse en la pericia. O sea, ¿cuál es el valor
más o menos de cambio, emulando una enajenación forzada. Eso es lo que debería tener en cuenta los peritos con todas las variables que determinan esto, que no están establecidas. En un sistema de subasta que es perverso, porque el bien viene castigado en su valor, y esto ¿a quién perjudica? Pues a todos. Perjudica al ejecutante, que probablemente no obtenga lo que se debe, perjudica al ejecutado, que va a ver salir de su patrimonio un bien sin que ni siquiera, ¿no?, por un valor que no es el que debería ser, por lo tanto va a sufrir una merma en su patrimonio y probablemente va a seguir siendo deudor. O sea, esta operación, que es una operación muy delicada, casi de relojería, ¿ah?, tiene muy malos presupuestos que parten de cómo se establece la tasación, y esta base para hacer postura y este sistema absolutamente perverso de quitarle, ¿no?, de quitarle 15% en segunda, otro 15% en tercera. ¿Y qué pasa si es que a la tercera no concurren postores? Recién allí se abre la posibilidad de que el adjudicatario, perdón, el ejecutante pida se le adjudiquen los bienes. Es decir, la adjudicación, ¿no?, la adjudicación funciona como un mecanismo alternativo, no tan alternativo, subsidiario al remate, que es lo que les decía hace un rato, que recién puede activarse si en tercera convocatoria no hay postores. No hay postores. Siempre que el ejecutante lo quiera, no es algo forzoso, él tiene 10 días para pedir que se le adjudiquen los bienes, pero aquí está lo más perverso. Se le adjudican los bienes por el valor de la última convocatoria, o sea, la tercera. Esa, que es esta, que es el 46. El 46. La más bajita, la última, por ese tiene que, se pide la adjudicación. Es algo muy perverso, ¿no? Dice, por el precio base de la postura que sirvió para la última convocatoria, que es la tercera, y es siempre el legislador, dice, pagando el exceso sobre el valor de su crédito si hubiere. Y ahí lo dejamos. Entonces él pide, ¿no? Ahí lo dejamos con la adjudicación, después lo retomamos. Él pide la adjudicación. Recién a la tercera. Esto es a partir del 2004, o sea, hace 20 años, no sé si es poquito más de 20 años, no sé si así se podía seguir convocando y convocando y convocando y convocando, hasta que dignamente el ejecutante pidiera se le adjudique, o bien podía hacerlo cuando quería, o bien haya un postor. Yo antes del 2004 encontraba avisos de convocatoria fácil, cuarta, quinta, sexta, octava, novena, décima, duodécima. Hasta una vez se encontró, no yo, sino mis alumnos, un remate judicial que estaba en su 28ª convocatoria. ¿Por qué? Porque se trataba de un bien muy valioso, ¿no?, que podía soportar el que cada convocatoria le quitaran el 15. ¿Qué es? Pero obviamente pues no había interesados y tampoco lo era el ejecutante, ¿no?, para llegar al 28, al número 28. Esto estaba tan mal, ¿no? Bueno, esto ha sido cortado, fue cortado recién en el año 2004, cuando se hacen estas reformas del martillero. Se establece también este número máximo de 3 convocatorias.
Y ahí lo dejamos, ¿ah? Ahí lo dejamos respecto de la adjudicación. Respecto de la adjudicación. Ah, pero un momentito. ¿Qué pasa si es que pasan los 10 días y el ejecutante no pide la adjudicación? Tengan ustedes presente que no todo acreedor puede pedir la adjudicación. Hay acreedores, como los bancos en liquidación, que no pueden pedir la adjudicación. No pueden. ¿Por qué? Porque están en liquidación. El liquidador, la entidad que está liquidando, el banco necesita el líquido para pagarle a los clientes del banco que están pendientes, todos los acreedores de los bancos liquidados. Entonces no puede adjudicárselo, porque tendría otro bien que luego tiene que transformar en dinero. Liquidar es transformar en dinero todo el patrimonio del banco. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Que el ejecutante no lo pide porque no lo puede pedir o porque no le da la gana de pedirlo. Pasan los 10 días, y entonces si el ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de 10 días, el juez, este agregado es absurdo, sin levantar el embargo, ¿por qué tendría que levantarse? Esta es redacción 2005, ¿ah? Dispondrá nueva tasación y remate bajo las mismas normas, es decir, si bien no hay un número ilimitado de subastas, puede ocurrir esto. ¿Ah? Una espiral al infinito. Si el remate se frustra por falta de postores, se hace una segunda convocatoria reduciendo la base en un 15%. Si en segunda convocatoria se frustra por falta de postores, se hace una tercera en base a reduciendo en un 15%. Si en tercera convocatoria no hay postores, el ejecutante tiene 10 días para pedir su adjudicación. No pide la adjudicación. Entonces hay que hacer nueva tasación y se recomienza el ciclo. ¿Ah? Nueva tasación, nueva primera convocatoria y así podría, repito y repito, podría estar eternamente. O sea, hemos eliminado el número ilimitado de convocatorias a subasta y lo hemos en realidad enmascarado bajo una nueva tasación que no se sabe si será más alta o más baja, porque de repente por ahí se considera que estaba muy alta, ¿ah? Y seguimos en el mismo mecanismo perverso. Todo aumenta. Todo aumenta. ¿Aumenta para quién? Para el ejecutante. Son gastos de la ejecución que si a la postre, todo esto tiene que irlo solventando el ejecutante. Nuevos peritos, con todo el ciclo que ya hemos visto, ¿no? Esto es ocioso, por eso digo que es un círculo que puede devenir vicioso, no virtuoso, ¿no? Y así estamos del 2004. Pero vamos a tener la esperanza. Sí participan postores, ya sea en primera, en segunda o en tercera. Revise todo lo que quiera. ¿Qué pasa si hay postores? Llegan los postores. Si se trata de un remate de bienes muebles que sí o sí es un remate presencial, ¿ah? Sí o sí, se hacen las diversas posturas, digamos que hay más de uno, puede haber solo uno. El que hace la postura más alta cuando es más de uno, se prefiere siempre a quien ofrece comprarlos globalmente, recuerden, ¿no? Según recuerden que en el remate presencial el postor tiene que hacer un depósito del 10% que tiene que hacer en cheque de gerencia o en efectivo. Aquí no funciona la ley anti-lavado de activos. ¿Eh? De hecho, es el único recodo donde esto ha pasado. ¿Eh? En el mismo y lo que dice el 740 es que en el mismo acto de subasta, cuando se proclama al postor ganador, la diferencia entre lo que ya depositó, que puede estar en efectivo en la mesa del martillero, ¿ah? En el mismo momento se entrega en efectivo, porque no hay forma de correr a un banco para obtener un cheque de gerencia, porque no se sabe la cantidad, ¿no? Un cheque de gerencia no es que uno pueda escribirla,
como un cheque, ¿no? Entonces tiene que ser en efectivo o cheque de gerencia, y será en efectivo, o sea, uno tiene que ir con su maletita de líquido y se entrega el dinero al martillero. Y como esto parte de la idea que se remata el bien donde estos se entregan los bienes. Eso es lo que yo les decía, que no pues, se puede hacer en los bienes inmateriales. Se entregan los bienes. Y luego se cierra el remate. Es decir, aquí lo que hay es como para los remates, el remate de muebles funciona aparentemente sin solución de continuidad. Yo hago la oferta, soy declarado postor ganador, tengo que entregar el dinero e inmediatamente me entregan sin solución de continuidad en el tiempo, me entregan el bien. Es decir, si lo que se estaba rematando era un vehículo, si funciona me lo llevo manejando, ¿no? Si no funciona, pues me lo llevaré de alguna manera, ¿no? Pero me lo puedo llevar, ¿no? Si es otro tipo de bien, me lo llevo, es decir, me lo llevo bajo el brazo, ¿no? Parece una imagen plástica simplemente, ¿no? Y entonces no se observa la diferencia entre un remate judicial y una compraventa. En el momento, lo que sería el momento traslativo, porque todo ocurre en contemporáneo, ¿no? Porque aquí se trata de determinar cuándo se ha producido el momento traslativo, ¿no? Porque vamos a ponernos un poco dramáticos en lo que nos resta de tiempo y vamos a pensar que los bienes están en depósito. Pensemos esto que hace estos bienes, estos micros, ¿no? Estos bienes destartalados que están ahí vendiéndose, ¿eh? Se están vendiendo, está el martillero que los está vendiendo, y oh maravilla, se produce un incendio donde están los bienes, y ese que yo participé es el que se quemó y ha quedado hecho puré. ¿En qué momento yo he devenido propietaria? ¿Ya soy la propietaria? Si justo hago la postura, me declaran postor ganador y se consuma el incendio del bien. ¿Ah? Yo, ¿en qué momento he devenido propietario? ¿En qué momento? Esa es la pregunta. ¿Quién sufre la pérdida del bien? ¿Todavía el ejecutado o ya el adjudicatario del bien? Este es un tema que aparentemente en el caso de los muebles se resuelve con una regla de identidad de las reglas del derecho privado. En el caso de muebles, uno deviene propietario con la entrega. Si todavía no me lo han entregado, sufre la pérdida el propietario anterior y yo tendré derecho a que me devuelvan el dinero que oferté y que ya entregué al martillero. Podemos considerar que en el caso de los muebles, ¿no? Esto funciona así, muebles materiales, obviamente, que en donde también en este caso es recién con la entrega que se va a producir el cambio de titularidad de un sujeto a otro, del ejecutado al adjudicatario. Esto cambia tratándose de inmuebles. Fernando, ¿qué me dice? Vamos a contestar. Que seguro faltan 10 minutos. Ah, Fernando me ha escrito. No, que seguramente porque faltan 10 minutitos para acabar la clase. Seguramente. Bueno, tratándose de inmuebles, la cosa cambia. Porque, ¿cuál es la regla en materia de inmuebles de derecho privado? Esa discutidísima. ¿Cuándo
El solo acuerdo hace el acreedor propietario, ¿no? Esa discutidísima, eso. Pues aquí se quiebra todo esto, porque en el mueble parece que coinciden. Pero tratándose de inmuebles, esto se rompe por completo, ¿no? Se rompe por completo. ¿Cómo es la dinámica del remate de inmuebles? Siempre hablando, esto luego viene emulado, ¿no? Emulado a nivel del remajú, pero vamos primero lo que es el remate presencial. Tratándose de inmuebles, partimos de la idea que hay postores que pujan entre ellos, o puede haber uno solito, ¿no? Y si es que hay uno que hace una postura más alta, o el único solo que está ahí, que hace la postura, y pues el que hace la postura más alta siempre es el que gana, ¿no? En caso de haber más. Ahora, la postura primera no necesariamente es la base, pero es lo que racionalmente hace todos. Nadie va a poner más, si no tiene otro con quien competir. ¿No? ¿Para qué? ¿No? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿No? En el caso de los muebles, cuando el martillero tiene la platita, ¿no? Tiene la platita en efectivo. Él, conforme al 740, él es el que tiene el deber funcional, porque es un auxiliar de justicia, es un órgano de auxilio, mejor dicho, tiene que el deber funcional, inherente a su cargo, de depositar el producto del remate en el Banco de la Nación, dentro del día siguiente bajo responsabilidad. O sea, lo tiene que hacer. Si lo hace el día 2, pues será bajo responsabilidad, ¿no? Funcional. Pero digamos, él es el encargado de hacer el depósito de dinero. En el caso de los inmuebles, esto cambia. Cambia todo en el caso de los inmuebles. El postor ganador hace una postura, pero él ya tiene, salvo el ejecutante, salvo que se trate el ejecutante, ya tiene una suma depositada. Esa suma depositada tiene que también depositarse en el Banco de la Nación. Eso le corresponderá al martillero también, que no lo dice el código. Esta parte no fue modificada, porque esa es una tarea de la auxiliar jurisdiccional, pero depende de quién lo tenga. Si es el martillero quien recibe los depósitos, debe ser él el que hace los depósitos en el Banco de la Nación, ¿no? Ahora, si hay más de un postor, este depósito para ser postor, ¿no? Este depósito para ser postor se devuelve si uno no resulta ganador. Por eso dice en efectivo cheque de gerencia. Entonces, cheque de gerencia a nombre del propio postor, para que el propio postor pueda ir al banco girador y cobrarlo, ¿no? Obviamente tiene que ser un cheque de gerencia endosable para que se pueda endosar a la orden del juzgado. Bien, entonces, bueno, vamos a los inmuebles. Hay un postor o más de uno. El que hace, en este último caso, el que hace la postura más alta es declarado ganador y debe depositar la diferencia entre lo que ofreció y lo que ya ha depositado en el plazo de 3 días. Él, no el martillero, él. ¿Ya? Dentro del tercer día efectuado el remate, ¿no? O sea, el adjudicatario tiene esta carga, ¿no? Es una carga que tiene sobre sus espaldas. Y digo carga y no obligación, ¿no? Podría ser una obligación, pero si es una obligación muy especial, porque él no asume una obligación de pagar el precio como es en una compraventa, sino tiene la carga de hacer el depósito, caso contrario se anula el remate. Entonces, no es obligación. Justamente este es el tema que se trata, ¿no? Que se trata en el texto de Bove. Texto de Bove.
que él lo considera una obligación en sustancia. Esto es para el derecho italiano, pero para el derecho peruano cuando se dice tiene que depositar en 3 días, y si no deposita en 3 días, ¿qué pasa? Pues se declara la nulidad del remate. ¿Ah? Esto lo vamos a dejar así inconcluso, ¿no? Se declara la nulidad de remate y se convoca uno nuevo según si estuviéramos en primera, en segunda o en tercera. Si esto ocurre en segunda, que hay un adjudicatario, se hace una segunda convocatoria para la segunda convocatoria. O sea, ese es el que es el anulado, no es que se regresa a foja cero y tampoco hay que disminuir la base para hacer postura, porque aquí hay simplemente un incumplimiento por parte del adjudicatario de depositar la suma ofrecida, o sea, la diferencia, en el Banco de la Nación en 3 días. Y la ley establece, ¿no? La ley establece, no es una sanción, en esta parte no es una sanción, es una consecuencia, como no se ha obtenido el dinero, pues se vuelve a convocar para ver si esta vez sí lo obtenemos, ¿no? El adjudicatario pierde la suma depositada y teóricamente servirá para prohibir los gastos del remate frustrado, esto es impracticable, y la diferencia, si lo hubiere, será ingreso del Poder Judicial, por concepto de multa. Y quedando a salvo el derecho del acreedor para reclamarle el pago de los daños y perjuicios que se hayan causado por su incumplimiento, ¿no? Y surge un nuevo impedimento, que es para este que el adjudicatario incumplidor quede impedido de participar en el nuevo remate que se convoque. Es con las mismas condiciones de aquel. Entonces se suma un impedido, ¿no? Se suma un impedido. ¿Y qué pasa si el postor hace ese depósito? Hace el depósito en 3 días, que esto de hacerlo en 3 días está justamente en el artículo 739. Es un viejo amigo nuestro, el 739, ya lo hemos visto. ¿Qué debe hacerse? En este caso, tratándose de inmuebles, ven que transferencia del inmueble y destino del dinero obtenido, yo quisiera que presten atención sobre el segundo párrafo que dice depositado, dice el precio, que en realidad es la suma ofrecida, el juez transfiere la propiedad. Por lo tanto, aquí estamos ante un acto que quiebra completamente las reglas de derecho privado, porque establece que en las subastas judiciales la transferencia y la titularidad sobre el bien no se produce cuando se llega al acuerdo, ni siquiera cuando se deposita el precio, lo ofrecido, sino cuando el juez emite, porque dice, no dice declara, no, dice transfiere. Si bien no debemos hacerle mucho caso a los registros verbales del código, ¿no? De cómo usa los verbos, pero es un imperativo transfiere, transfiere. No dice declara la producida, la transferencia, no, transfiere. Por lo tanto, es el propio acto del juez, el auto de adjudicación, ¿no? El que transfiere. Antes de ese momento, el adjudicatario tiene una mera expectativa de adquisición que recién se perfecciona, se consolida, se vuelve efectiva, eficaz, y todas las palabras que le vengan a la mente, con la emisión de esta resolución, que es una resolución, como toda resolución, produce sus efectos cuando viene notificada, Por lo tanto, si uno se pregunta, ¿cuál es el momento traslativo? Pues el momento traslativo es el momento de la notificación de la resolución, o, como lo veremos en el remate presencial, del aviso, ¿no?, de que se ha emitido el auto de adjudicación, ¿no? Ese es el momento. Es la notificación, en realidad. Es una resolución judicial. Y ahí lo dejamos, porque ya se nos fue el tiempo para terminar la próxima semana, que nos va a caer de perilla, porque además van a ustedes haber leído ya a Bove, haber leído a Murga y haberse enamorado un poquito más del remate judicial, que parece una cosita tan árida, ¿no?, que no merezca la mayor atención, ¿no? En cambio, está lleno, plagado de cositas interesantes. Muy bien, lo dejamos acá para culminar la ejecución, ya no falta casi nada,
¿no? Falta poquito. Falta casi nada la Ujú. ejecución dineraria, la ejecución dineraria. Y luego hacemos la ejecución no dineraria y luego la oposición. A ver si la próxima semana hago la ejecución no dineraria también. Y cosa que ya avanzamos. Muy bien. Conforme. Ok, vamos a parar la grabación. Aquí. Detener la grabación.